Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es una producción más de Ideas para tu negocio. Esta vez vamos a platicar de cómo aplicar el enfoque a procesos que sugiere la ISO 9000 para incrementar el flujo de la caja. Lo más importante es lo que ya habíamos platicado en otro video, reconocer en dónde estás parado, de qué eres poseedor, de un flujo de caja, de capital o de ambos. Y en este caso en particular vamos a platicar sobre los que poseen un flujo de caja. Cuando la organización ha logrado consolidar un flujo de caja, ahora es tiempo de hacerlo crecer. Y para hacerlo necesitamos ideas, buenas ideas. ¿Qué tipo de ideas? Pues pueden venir muchísimas, desde comprar más maquinaria, mejores instalaciones, redes sociales, un nuevo software, más empleados, menos empleados, más equipo de reparto, menos equipo de reparto, más automatización, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que es difícil saber cuáles son las ideas que nos van a dar verdaderamente ese incremento en el flujo de la caja. Sin embargo, sí tenemos una idea básica sobre por dónde podríamos empezar, ¿no? Y esto es porque de manera natural así es como venimos trabajando. En realidad las organizaciones, pues lo que tenemos es una gran cantidad de datos que provienen de las actividades diarias de los miembros del equipo, de las transacciones que ejecutamos, y algunos de esos empleados, los más proactivos, han logrado crear este tipo de herramientas como lo que se está viendo en pantalla, que son grandes cantidades de datos en una forma de Excel o en una base de datos, en donde van llevando el total acumulado de las actividades que van haciendo y van depositando la información sobre las transacciones que se ejecutan. Esto en organizaciones relativamente sencillas, pues da la posibilidad a la organización de tener hasta cierto punto controladas las actividades. En organizaciones más complejas, y esto lo pueden saber ustedes, e inclusive en organizaciones sencillas, pero en donde un proceso es muy frecuente, esto empieza a convertirse en una complicación. Y aquí es en donde nace el tema del enfoque a procesos que sugieren las normas. Entonces, ¿qué es el enfoque a procesos? Pues es ordenar esas actividades que ejecutamos dentro de de esas actividades diarias, de esas transacciones comerciales, operativas, administrativas o de ingeniería, en una secuencia lógica de ejecución, identificando principalmente qué es lo que necesito como recursos para obtener la salida que pretendo, es decir, las entradas y las salidas. Entonces, el enfoque a procesos es identificar entradas, identificar salidas y las actividades y su secuencia de tal manera que para mí sea muy obvio qué tengo que hacer. Durante esta etapa también puedo hacer un análisis de riesgos, que es lo que nos sugiere también la norma. Esto para identificar, porque no todas las actividades son iguales, algunas son más complejas que otras y por lo tanto debería de tener más controles o mejores controles. La norma también identifica hasta ciertos niveles de control que son necesarios y puedo aplicar. Y en otro momento platicaremos de eso. Bien, una vez que la organización ha identificado las actividades, la secuencia de ejecución de las mismas y los controles que tiene que aplicar, incluido el tiempo del proceso, entonces es momento de formalizar. ¿Cómo se formaliza un proceso? Escribiéndolo y convirtiéndolo en procedimiento. ¿Qué es el procedimiento? Pues nada más que la forma escrita de ese proceso que acabo de identificar. En el procedimiento lo que tiene que ir son las etapas, o sea, la manera en la que se va a ejecutar. Y dos, las actividades que conforman cada una de esas etapas. Adicionalmente, dentro de esas actividades y dentro de esas etapas puedo señalar dónde hay la necesidad de recolectar información, dónde hay la necesidad de hacer una revisión, un chequeo, integrar un expediente, gestionar una firma, realizar una búsqueda, utilizar algún equipo de cómputo, etcétera, etcétera. El mapa no es más que la expresión más clara que le puede dar la organización a todos sus empleados sobre cómo se debe de ejecutar una determinada actividad y una determinada secuencia de actividades para obtener un resultado preciso. Algunas organizaciones logran inclusive desarrollar otro tipo de instrumentos de gestión como son los instructivos de trabajo y que de manera complementaria apoyan a los mapas de proceso o procedimientos, como quieran llamarles, para que en esas actividades en donde hay cierto riesgo, en esas actividades en donde hay complicación, la gente tenga información adicional sobre cómo resolver lo que podría llegar a ocurrir. Entonces, la gran mayoría de las organizaciones que han evolucionado de la ejecución de actividades al tema de los procesos,
utilizan los procedimientos y utilizan los instructivos de trabajo para ayudarse. La secuencia en la que estoy abriendo las pantallas es más o menos la idea en la que ustedes pueden entender que el crecimiento en el flujo de caja se relaciona con los procesos y el enfoque a procesos. Bien, entonces una vez que la organización ya tiene los procedimientos y los instructivos, es momento de ponerlo en marcha. El problema del papel o el problema de tenerlo en de manera digital, que es pues en Word, en Excel, en una intranet, en un repositorio de información, es que sigue siendo discrecional. O sea, el tema es que los empleados pueden o no usar las herramientas que acabamos de desarrollar, es decir, pueden seguir el procedimiento y pueden seguir las instrucciones, pero eso es discrecional, es una decisión que ellos toman. En el caso de las herramientas más evolucionadas actualmente, que son los EDFs o los Enterprise Digital Frameworks, que a diferencia de los ERPs, lo que hacen es precisamente que tu sistema de gestión, el que tú concebiste tal como lo concebiste, se ponga en marcha a beneficio de la organización. Entonces, por ejemplo, me permite o es un marco en donde yo voy a ir poniendo todas esas soluciones digitales que previamente desarrollé para que los empleados lo utilicen y eliminemos la discrecionalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que se vuelvan obligatorios. Bien, entonces dentro de esta plataforma o EDF lo que vamos a tener es precisamente nuestros procesos, ¿no? Entonces puedo tener lo que antes se conocían como las áreas, ahora con el enfoque a procesos que me ayudó la norma ISO a entender, pues voy a tener un proceso comercial, un proceso de operación, un proceso de administración, un proceso de ingeniería, un proceso de diseño y desarrollo. Esto puede cambiar de una organización a otra, aunque la norma identifica a los que están viendo en pantalla como los procesos realmente necesarios para que una organización sea exitosa. Los procesos obviamente tienen funciones dentro de ellos, llámese dentro del proceso comercial la función ventas, es decir, tenemos que tener una función que nos asegure la generación de nuevos contactos, de nuevos clientes, una función mercadotecnia que nos ayude a promover la imagen de nuestros productos o servicios de la manera en la que queremos que se nos aprecie. Y, por ejemplo, también puede haber una función atención a clientes que se va a encargar de levantar los pedidos, de levantar las quejas, sugerencias de los clientes, pero esto puede cambiar de una organización a otra. Aquí sí, aquí la norma no establece las funciones, aquí nos deja que tengamos todas las que necesitemos. Entonces, en el caso particular de la función ventas, esta va a quedar regulada por un procedimiento e instructivos de trabajo. O sea, lo que quiere decir es que esa función ya está formalizada y para eso tengo un procedimiento que describe las actividades que tienen que ejecutar la empresa para vender y también describe los controles que hay, o sea, los formatos más los instructivos. Entonces, siguiendo la norma ISO 10012, que es la que habla sobre el tema del control documental, o cuál es la forma correcta de documentar un sistema de gestión, vamos a tener procedimientos, vamos a tener instructivos y formatos. Dentro de los CDFs, los formatos se pueden convertir en formularios y esto es lo que los hace extraordinariamente útiles. Bien, los formatos, los procedimientos, los instructivos que voy a utilizar me van a permitir a mí precisamente quitar la discrecionalidad en el uso de esta herramienta, ¿no? Entonces, ahora los procedimientos que estaban en papel o en un repositorio, ahora están dentro de este marco digital en donde la organización tiene acceso a esa información, la puede consultar, la puede revisar, la puede modificar si lo necesita, obviamente con ciertos controles, y esto es lo que le da a los CDFs un potencial muy grande respecto a su versión anterior, los ERPs, que obviamente un ERP no lo puedes modificar porque es la versión intelectual de tu negocio de alguien más. O sea, es decir, no es tu idea de tu negocio, sino la idea de alguien más y de cómo lo debes ejecutar. En el caso de los CDFs, no, aquí sí tenemos un procedimiento que es el tuyo y ahora lo que vamos a hacer es tratarle de darle vida, ¿no? Entonces, habíamos mencionado que dentro del procedimiento hay instructivos, pero también hay formatos. Y que dentro de las plataformas CDFs, la ventaja de que los formatos se conviertan en formularios es que obviamente pues esto nos obliga a generar esa información cada vez que se requiere o se recorre el proceso. Entonces los ejecutivos de un área de ventas estarán reportando, por ejemplo, de manera común
pues las ventas que están intentando hacer o las ventas que hicieron o los contactos potenciales que están desarrollando. Entonces, un formulario dentro de las plataformas digitales me permite acumular información. Obviamente, cada vez que alguien llena un formulario se generan reportes, ¿no? Estos reportes son vía correo electrónico, vía servicio a mensajes de texto, vía WhatsApp o vía cualquier otro medio utilizado. Y lo que nos va a decir es que tal persona pues acaba de realizar el formulario, ejecutando el procedimiento en el orden establecido y que bueno, pues ha recopilado información al respecto, ¿no? Bien, esta información que nos está llegando de manera común le permite a los miembros de la organización establecer indicadores de desempeño. ¿Qué son los indicadores de desempeño? Bueno, pues son la manera en que podemos darle seguimiento y le podemos dar medición a los resultados de nuestros procesos, ¿no? De tal manera que yo puedo personalizar, esto también es otra gran virtud de los EDFs respecto a los ERPs, de que los reportes que están allá adentro los puedes personalizar a la medida de tus necesidades. Entonces puedes saber todo lo que requieres en términos de lo que tú necesitas para poder impulsar el crecimiento del flujo de la caja. Acuérdate que estamos hablando de flujos de caja, entonces los procesos son, ya en este momento ya se puede vislumbrar, los procesos son los creadores del flujo de la caja, por eso incluso el mapa, ¿no? Porque lleva un flujo, una secuencia de actividades. Y cada vez que se ejecuta la secuencia de manera ordenada y respetándose, lo que suena es la caja. Entonces, cuando decimos ventas, pues lo que estamos diciendo es que quiero que sigas el flujo del procedimiento de ventas para que el flujo de la caja se incremente. Y a esos flujos, a estos procedimientos, le puedo establecer control estadístico, que es una herramienta muy poderosa para asegurar que esos flujos son confiables. Y que en términos prácticos y en términos estadísticos, yo a mis inversionistas o a mis stakeholders, como se les llama, les estoy ofreciendo un alto nivel de confianza debido a que esta información todo el tiempo está siendo monitoreada, ¿no? Entonces puedo establecer un límite superior de especificación, es decir, cuánto quiero vender, cuánto quiero vender en promedio y cuál sería la mínima venta aceptable. Estoy hablando de un ejemplo en el proceso comercial, pero esto lo puedes trasladar a la producción, al tema del pago de proveedores, al tema del pago de impuestos, al tema del manejo del personal, etcétera. O sea, todos los procesos pueden ser monitoreados con control estadístico. Insisto, se utiliza control estadístico para dar confianza. Recuerden que los inversionistas ven el mundo a partir de dos parámetros: rendimiento y riesgo. Y los rendimientos están asociados al desempeño de los procesos, o sea, a la manera en la que tenemos la seguridad de que si el proceso de ventas dice que va a generar 35 nuevos clientes al mes, verdaderamente esos 35 nuevos clientes se estén generando. Entonces, los reportes a mí de este tipo, que en las empresas le llaman KPIs o indicadores de desempeño, en realidad son para el tema financiero. La realidad es que la gran mayoría de las empresas los utiliza pues como una herramienta que deben de tener, pero pocos saben de qué se trata. El objetivo de tener indicadores es garantizar el rendimiento y los monitoreamos con control estadístico para controlar el riesgo. Entonces, lo que quiere decir es que mis procesos están en control. Y esto es tremendamente atractivo para quienes quieren invertir dinero en mi organización, incluido yo. Entonces, estos, por ejemplo, son indicadores que dentro de un EDF tú puedes personalizar. También habría otro tipo de indicadores que son los indicadores dinámicos. ¿Qué son estos indicadores? Los que se generan de manera automática cada vez que alguien llena el formulario. Los que mostramos anteriormente son indicadores consolidados. Eso quiere decir que los reporto a cierto periodo de tiempo. Entonces puede ser semanal, mensual, quincenal, trimestral, semestral. Sin embargo, estos indicadores como el que está en pantalla son indicadores que se actualizan en el momento mismo en que se ejecuta la transacción. Eso quiere decir que en el momento que alguien hace una llamada telefónica, por ejemplo, en el proceso comercial, para contactar a un cliente y llena el formulario para generar el reporte que vimos ahí en correo electrónico, en automático se actualiza este indicador, ¿no? Entonces, esto nos da la posibilidad de tener consolidaciones del desempeño en el proceso mucho más cortas de tiempo y por lo tanto incrementar la confianza de nuestros stakeholders.
Para lo que sale mal, para lo que no tiene el desempeño deseado, para lo que no alcanza el resultado que uno quisiera, tenemos una plataforma complementaria que es el tema de la gestión de los proyectos, pero no estoy hablando de que IDP no te ofrezca esta herramienta, que sí la tenemos y te la ofrecemos, pero a lo que yo me refiero es que en general como empresarios, como inversores, para lo que no sale bien, tenemos la necesidad de crear proyectos. Esos proyectos que creamos son para impactar de alguna manera también el flujo de la caja y estos proyectos van a ir relacionados con los procesos de negocio. Es decir, yo voy a abrir un proyecto para mejorar el rendimiento de un proceso. Todos los proyectos van a requerir nuevas inversiones. Entonces, esto nos lleva a un ciclo virtuoso en donde procesos ayudan a crear flujo de caja y los flujos de caja se ven afectados cuando estos procesos no tienen el rendimiento adecuado, para lo cual tengo que crear proyectos, pidiendo o solicitando inversión tanto a los propios como a externos a la organización, llámese bancos, prestamistas y gente interesada en invertir dinero. Las empresas, cuando hablan del proceso de crecer, de lo que están hablando es de este continuo y mecánico trabajo de pasar procesos a flujo de caja y de flujo de caja a capital a través de proyectos. Bien, pues con esta información que te acabo de proporcionar, espero haberte dado una mejor aproximación a lo que nosotros conocemos como pues el enfoque a procesos, que es el que nos sugiere la norma y que nos permite de alguna manera impulsar el crecimiento del flujo de caja, que en términos prácticos es el crecimiento de la empresa. Pues me dio gusto nuevamente platicar con ustedes y nos vemos pronto en un video más de Ideas para tu negocio.